A mí me Y pasa lo te, mismo. te cedo entonces la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Cuando hablamos de la figura de Juan Manuel de Rosas, ocurre lo mismo que con algunos de los personajes más importantes de nuestra historia. Esto tiene que ver con dos cuestiones. Una es que Juan Manuel de Rosas, al igual que si se quiere Perón, Roca en su momento, o Bartolomé Mitre, San Martín, marcan periodos históricos y han sido figuras fuertemente controversiales para su tiempo. Uno de los grandes problemas al analizar el rosismo es que los debates que giran en torno a la figura de Rosas y el rosismo son fácilmente proyectables a los debates que tienen que ver al día de hoy con nociones como, bueno, la patria, la movilización popular, la conflictividad social, entre otros. Entonces, como no podía ser de otra manera, debatir la figura de Rosas es también debatir algunas problemáticas que tienen que ver con nuestra sociedad actual o con grandes problemáticas dentro del movimiento del campo popular o dentro de los que nos reivindicamos nacionalistas o pertenecientes o reivindicadores de los intereses de los sectores populares. Acá hay un legado histórico fundamental que es que, por el otro lado, además de que la temática es controversial, la figura de Rosas ha sido muy maltratada, si se quiere, historiográficamente. Esto tiene mucho que ver con lo que es la constitución de nuestra tradición historiográfica original. Seguramente han escuchado hablar alguna vez del concepto de historia oficial o historia liberal. Bueno, acá hay una cuestión que es que la mayor parte de los estados nacionales en el siglo XIX constituyeron relatos de lo que era su trayectoria como nación que justificaban un presente. En el caso del rosismo, el primer gran relato constituido historiográficamente sobre Rosas fue el conformado por Bartolomé Mitre. Y como tal, tenemos que pensar que incluso aunque Mitre tiene una historia muy particular, porque Mitre se crió con los Ortiz de Rosas, eso es un capítulo anecdótico para otro día, eh, tanto Mitre como la generación del 37 y los liberales argentinos constituyeron su proyecto político originalmente como opositores al orden rosista. Entonces, cuando debieron construir su propia memoria histórica, su propio relato a la posteridad, tenían que justificar el presente. Y para ellos dibujaron una historia de buenos y malos, en la cual los liberales habían traído el progreso a la Argentina frente a la barbarie de los federales y de Rosas. Ni hablar de la indiada, los gauchos, los sectores populares en general. De ahí se constituye nuestra famosa historia oficial. También es cierto que incluso muchos historiadores profesionales o académicos han tomado algunas nociones bastante simplistas de lo que es la experiencia del rosismo. Un famoso historiador que es John Lynch, que es inglés, que fue uno de los biógrafos de Rosas, había planteado esta noción y, digamos, llevó al mundo académico la noción de Rosas administraba Buenos Aires como si fuera una estancia, el análisis de Rosas como un gobierno de estancieros. En algún momento incluso hubo quienes hablaron del feudalismo argentino para la época de Rosas. Una gran mezcla de situaciones que dan cuenta de abordajes que han sido poco profundos. Acá, espero que nadie me salte al cuello, también es cierto que en su momento el revisionismo histórico también cae en algunas simplificaciones, que es simplemente rever la historia cambiando los buenos y malos. Lo que yo les quiero proponer es abordar el rosismo de las complejidades de su tiempo. Hay que entender que el fenómeno del rosismo no se puede entender sin considerar lo que era la sociedad argentina de principios del siglo XIX. Ya de por sí igual hablar de Argentina sería una imprecisión. Argentina no existía. Lo que hay que entender es que acá había un orden que se había descompuesto del antiguo orden virreinal asociado al antiguo régimen, y todavía no se había constituido de forma sólida un nuevo orden que fuera, si se quiere, burgués, nacional. Lo que acá había era una enorme crisis de autoridad. Lo que fue digamos, la guerra de independencia fue una revolución, por un lado, y fue una guerra civil. Y esto suele ser bastante, yo siempre digo, no quiero decir menospreciado, bastante minimizado. Una revolución es una transformación radical de la sociedad. Muchos de los miembros de las clases propietarias, en ese momento se hablaba de la gente decente,
los que estaban bien posicionados para oponerse a la plebe, hablaban de la voluntad igualitarista, la pasión igualitarista de las masas, que querían de repente homologar los derechos de todos, como algo absolutamente antinatural y peligroso, algo subversivo. Nosotros tenemos que entender que se estaba pasando de una sociedad del antiguo régimen basada en el privilegio, basada en las corporaciones, a una sociedad que en cierta forma aspiraba a gran parte de nuestros valores liberales burgueses del día de hoy. Eso no podía hacerse sin generar conflictos, y mucho menos sin violencia. La guerra de independencia fue una guerra civil. Como tal, rompió el pacto social y trastornó a toda una sociedad de repente atravesada por la lógica de la guerra, la revolución, la persecución de los enemigos facciosos. Esa era la sociedad rioplatense después de la guerra de independencia. Y a la guerra de independencia, como sabemos, ¿no?, le sucedió en Buenos Aires la época de la anarquía, la desaparición de todo gobierno central. Y acá tenemos que entender que durante décadas, lo que hoy es Argentina, la sociedad rioplatense estuvo atravesada por estos estallidos de conflictividad social, de luchas políticas facciosas, de las cuales el enfrentamiento entre unitarios y federales es, digamos, la mayor expresión. Pero lo cierto es que no solo se trataba de la cuestión de cómo iba a ser el sistema de gobierno, sino que además, entre los elementos que estaban en disputa, estaban la participación popular, la representación. Muchas veces se oponía el enfrentamiento entre los miembros de las élites, o en su momento el Partido del Orden, con los tribunos de la plebe, aquellos que representaban a los sectores populares. Dorrego fue uno de los más destacados federales populares de Buenos Aires. Al mismo tiempo hay que constituir el orden de esa sociedad hacia la otredad, por ejemplo, hacia la campaña y sobre todo la frontera, el indio. Hay que pensar que lo que es Argentina suponía un enorme mosaico digamos, de poblaciones, de las cuales los criollos eran solo una minoría. Ni siquiera Argentina incluía la mayor parte del territorio nacional que hoy conforma. Tenemos que pensar que había una sociedad de frontera. Al mismo tiempo, la herencia africana y originaria tenía un contenido muy fuerte. Así que teníamos una sociedad bastante heterogénea, bastante conflictiva, revuelta por una revolución, una guerra civil, sin un gobierno central, y con enormes contradicciones y conflictos sociales que siempre estaban por estallar. Y al mismo tiempo se está produciendo la transición hacia un orden capitalista a nivel mundial. O sea, ¿quieren más ingredientes para un mosaico conflictivo? Yo no encuentro. Argentina está transicionando hacia un modo de producción capitalista ya consolidado en esta época. Los procesos de proletarización todavía se están dando. Y es en este marco que va a surgir el rosismo. De hecho, no podemos pensar el rosismo sin pensar en lo que fue la experiencia rivadaviana. Vieron que a veces está este debate del primer presidente. Bueno, Rivadavia, justo hoy me mandó un mensaje un seguidor preguntándome por esto, porque tuvo una discusión en la familia, que le dijeron, Rivadavia fue el primer presidente. Rivadavia fue el presidente no electo por voto popular, con una constitución no apoyada por todas las provincias, y que en la práctica no gobernó sobre nadie y duró prácticamente un año. Entonces, como primer presidente no da cuenta de un proceso de consolidación de ningún Estado nacional. Una ayuda a memoria, Rivadavia, además, va a ser protagonista como cabeza de la República Argentina frente a la Guerra del Brasil. Argentina estaba atravesando fuertes conflictos sociales, una inminente guerra civil hacia el interior, una guerra en el exterior, un bloqueo de la flota brasileña que supuso grandes dificultades económicas. Y en medio de todo eso, Rivadavia renunció, quedó vacante la presidencia, se disolvió otra vez el poder central. Y cuando en Buenos Aires un representante del federalismo, que fue Dorrego, asumió el poder, los unitarios decidieron derrocarlo por la vía armada y fusilarlo. El magnicidio más notorio de principios del siglo XIX.
Es en ese escenario que la figura de Rosas se convierte en el principal dirigente de la sociedad rioplatense. Rosas no era simplemente un estanciero, Rosas era comandante de milicias. Si tenemos que entender por qué Rosas llegó a convertirse en la figura política que fue, tenemos que entender cuáles eran sus vínculos con los sectores populares. Y hay una diferencia enorme. El ejército representa una fuerza muchas veces coercitiva. La mayor parte de los soldados de línea lo eran por obligación, estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio, la leva. Mientras que la milicia era un cuerpo de soldados voluntarios. Como tales tenían algunas expresiones más corporativas, un funcionamiento más democrático. Rosas además comandaba las milicias de campaña, tenía que ser el garante del orden frente al indio, entre la peonada y los estancieros, frente a los bandidos, a los proscriptos. Entonces, el rol de Rosas en la campaña era de un articulador. Y de saca sus grandes experiencias políticas. Por otro lado, sí, sabía de negocios, sabía del mundo de la Pampa, sabía hablar, de hecho, Rosas hablaba lengua pampa, podía hablar la lengua de los pueblos originarios, además de hablar en inglés. Y él, por ejemplo, en tiempos de Rivadavia, tuvo un gran enfrentamiento sobre cuál era la política a llevar adelante con los pueblos originarios. Calculo que todos ubican la calle Rauch, o alguna vez vieron alguna calle Rauch, pero no sé si ubican quién fue Rauch. Lo cierto es que en tiempos de Rivadavia se decidió traer un militar prusiano, alemán, para encargarse del problema del indio y hacer avanzar la frontera. El abordaje de muchos militares a la hora de tratar la cuestión de los pueblos originarios era simplemente el conflicto. Muchas veces se realizaban incursiones de castigo frente a los malones, atacando a otras comunidades que no habían participado de los propios malones, porque se buscaba sembrar el terror. Rosas proponía un abordaje de negociación ya desde que era comandante de milicias de campaña. Estas experiencias son las que nos permiten entender el rosismo. En su momento, Rosas llega al poder tras una guerra civil generalizada, desatada por el intento golpista de los unitarios. Es por ello que decide conformar un orden que se base en el respeto a las leyes y las instituciones y apoyarse sobre todo en la voluntad popular. Rosas estuvo muy lejos de ser un dictador o un tirano. De hecho, Rosas fue electo sucesivamente. Es cierto, las elecciones no eran democráticas, no eran del todo democráticas, pero sí había voluntades mayoritarias. Tenemos que pensar que el voto no era secreto, eso lo sabemos todos. El voto secreto recién aparece con la ley Sáenz Peña, pero sí había voto universal masculino. Para que lo comparemos, en el mismo tiempo en Inglaterra había voto censitario y en una monarquía parlamentaria. En otros lugares ni siquiera había formas de monarquía. En la Rusia zarista no existía ni siquiera un parlamento. Argentina era un modelo de república para la época. Y de hecho, Salvatore y otros autores destacan que el rosismo tuvo un gran componente republicano. Su retórica, sobre todo, abrevaba en la tradición de la Revolución de Mayo. Una de las festividades más importantes de la época rosista eran las fiestas mayas y las fiestas julias, que conmemoraban la Revolución de Mayo y la Guerra de Independencia. Todo lo que podemos ver cuando analizamos el rosismo y la movilización política es que Rosas contaba con un apoyo popular mayoritario y explícito. De hecho, muchas veces para saber si iba a permanecer en el gobierno, Rosas realizaba los famosos... se me fue la palabra. No es consulta popular. Plebiscitos para saber si había un apoyo mayoritario a su gestión. Obviamente que estos siempre daban en positivo. Rosas además decidió conformar un sistema político que se basaba en la fuerza de policía, en las leyes. Esto del restaurador de las leyes daba cuenta de lo que se consideraba era el intento de volver a una legislación que se basara en la justicia y no en los principios liberales. Cuando tuvo que resolver el tema de la frontera, Rosas apeló a los famosos indios amigos.
la línea de defensa del rosismo frente a los malones de otras parcialidades indígenas eran los propios indios que lo defendían. Sí es cierto que Rosas logró movilizar a los sectores populares y a su violencia como parte de las luchas facciosas. Se exacerbó un discurso faccionalista que ubicaba en los unitarios a los principales protagonistas, perdón, a los principales responsables de los conflictos y las guerras civiles. Para hacerle justicia, hay que considerar que antes de su primer gobierno los unitarios habían derrocado a un gobernador que habían asesinado, lo habían fusilado sin juicio. Entonces el abordaje de Rosas es el abordaje del pragmatismo. Si queremos entender el rosismo, tenemos que entenderlo como el hombre que fue capaz de, en cierta forma, conducir los antagonismos sociales de su época en una dirección que permitieran cierto orden y participación popular. Rosas estaba lejos de ser un miembro de la plebe, pero sí entendía sus costumbres. Tomaba mate, andaba a caballo, hablaba lengua pampa, iba a los bailes y a los candombes de los africanos. Le daba mucha participación a sectores mestizos. La mazorca requeriría todo una explicación aparte, pero es importante saber que el propio funcionamiento del orden rosista se fundamentaba mucho más en la policía y en los procesos legales, y que la mazorca estaba integrada justamente por aquellos digamos, militantes y, si se quiere, defensores del orden rosista que decidían tomar ciertas atribuciones en sus propias manos, la Sociedad Popular Restauradora. La propia existencia de la Sociedad Popular Restauradora, digamos, el partido político rosista, si se quiere, conformado con Rosas fuera del gobierno y, si se quiere, fuera de Buenos Aires, nos da cuenta de lo que era el enorme apoyo popular con el que contó. Con todo esto, Rosas lo que hizo fue constituir un orden perdurable, defender ciertas artesanías y ciertos derechos de los sectores populares, incluso los de las comunidades africanas, y de hecho defender la propia soberanía nacional de un incipiente, orden argentino. Como gobernador de Buenos Aires tenía la representación de las relaciones exteriores de toda la Confederación. Y con eso en manos debió enfrentar conflictos externos, como la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, dos bloqueos, uno de parte de los franceses y otro de parte de Inglaterra y Francia, una invasión unitaria organizada desde la República Oriental del Uruguay, y numerosas sublevaciones, incluso una sublevación de terratenientes de Buenos Aires. El orden rosista era perdurable porque tenía bases muy sólidas, era un orden de consenso, era un orden con apoyo popular. Y el abordaje de Rosas había sido pragmático. Por eso, si queremos entender, bueno, cómo fue posible que derroquen a Rosas, tenemos que entender que en su momento el bloque político que tomó la decisión de derrocar a Juan Manuel de Rosas, a partir de ese pronunciamiento de Justo José Urquiza, excedía los límites nacionales, si se quiere, o al menos las fronteras rioplatenses. Fue necesaria una alianza de las provincias opositoras, de Uruguay, de Brasil, y el apoyo logístico de los unitarios exiliados y de Francia e Inglaterra para acabar con el orden rosista. Con todo, tenemos que entender que el orden rosista representa un capítulo fundamental en la conformación de nuestra nación, y el propio Rosas representa en gran parte la variante y la excepcionalidad argentina a la hora de tratar ciertas problemáticas. El propio Darwin, por si nunca lo habían escuchado, conoció a Juan Manuel de Rosas en la campaña del desierto y señaló esto, que se trataba de un hombre absolutamente excepcional que combinaba los elementos del peonaje, del gaucho, de esa barbarie, con los elementos de la civilización. Si se quiere, Juan Manuel de Rosas, como algunos otros protagonistas de la historia argentina, representa la argentinidad en función de representar las grandes contradicciones y encontrar un abordaje pragmático para superarlas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que excelente. Quiero contar, bueno, no lo dije al principio porque no me gusta andar sacando chapa, pero yo soy profe de historia también y... No sabía. Así que compraste mi corazón pegándole el revisionismo.
Porque digo, yo lo que le decía al chico que anduvo hablando con vos era que estaría bueno que revisemos un poco esa línea historiográfica que habla un poco de Rosa San Martín Perón, que es esta línea revisionista donde ponen a los tres medio en la misma postura y hace como un cierre de líder popular y demás. Cosa que es cierto, sí, que es cierto que Rosa fue un caudillo, pero también lo fue el Chacho Peñalosa, si vamos al caso. Así que bueno, nada, compraste mi corazón hablando, pegándole a los revisionistas. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta, así ya empezamos con el debate. Me lo pueden pasar por el chat y si no, abren el micrófono, así voy ordenando. Una cosita, bueno, voy a preguntar yo. Cuando hablamos de la campaña del Desierto de Rosas, es la campaña que va hasta el río Salado, como para, porque recién hablábamos, mencionabas la campaña del desierto de Rosas y que se encontró con Darwin. Cuando nosotros hablamos en general de campaña del desierto, se sobreentiende que es la de la Patagonia, pero no es este el caso. Exactamente, de hecho Rosas bajó al sur del Salado, digamos, siguió su marcha y, digamos, en su momento la frontera rosista había llegado mucho más al sur que en tiempos de Mitre. O sea, Rosas construyó, instituyó nuevos fuertes, estableció alianzas con las parcialidades indígenas. Un detalle muy particular es que muchos jefes de parcialidades, incluso, bueno, Calfucurá, pedían hablar directamente con Rosas a la hora de establecer alianzas, porque, digamos, había una noción que era mucho más personal de la política, digamos, entre las confederaciones indígenas, y por oposición, tanto los periodos anteriores como posteriores al rosismo, fueron periodos mucho más calientes en la frontera, con conflictos mucho más violentos. La política de Rosas, si bien de nuevo él llevó adelante una campaña de avance de la frontera y de ataque a los pueblos originarios, fue una política pragmática, porque en esa política de avance no hubo un ataque indiscriminado como en tiempos de Roca, sino que por el contrario, junto a las tropas de Rosas marchaban numerosas parcialidades indígenas que fueron después su línea de defensa, y que fueron parte de los acuerdos que se establecieron para mantener la paz de la campaña. Si hubo un momento en que la campaña fue un espacio de intercambio, fue el rosismo. O sea, hasta había relaciones comerciales muy bien instituidas, los malones estuvieron en su número más bajo en ese tiempo. Buenísimo, buenísimo. De hecho, dato de color, bueno, seguramente alguna vez fueron a Mar del Plata desde Capital y agarraron la ruta 2, pasan por Dolores y está el cartel que dice Dolores, primer pueblo patrio. Dato de color. Dato Felipe Piñesco. Agus, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Mica. Bueno, primero que nada le quería agradecer a Pablo por la charla, que estaba muy interesante y explicó todo tan claro que ni siquiera no se me ocurrían preguntas para hacerle. Lo único que quería preguntar, si cree que hay alguna forma de que podamos reivindicar a Rosas y eliminar todo esto de que nos enseñan una historia mitrista, y si cree que hay alguna forma de cambiarlo y si se puede, ¿no? Sí, yo creo que una de las principales formas de entender esto es expresar, por ejemplo, y mostrar siempre cómo era la violencia digamos, que llevan a la práctica los miembros de la élite sobre los sectores populares, y ofrecer un abordaje problemático del matadero, por ejemplo.
A mí me dieron de leer El Matadero en el colegio, seguramente a más de uno se lo hicieron. Y si uno lee El Matadero, es la visión de Echeverría sobre el rosismo, que está cargada de racismo, porque se fijan, cuando uno analiza, él habla con desprecio de los negros, las negras que vienen a buscar las tripas de la vaca, etc. Y no se propone un abordaje problematizador de por qué, por ejemplo, Esteban Echeverría sentía desprecio por los sectores populares. Yo creo que uno de los grandes temas es, que son parte de dar esta batalla cultural, es mostrar cómo en ese tiempo el bajo pueblo y la mayor parte de la población apoyaban ese orden porque en gran parte lo consideraban mucho más justo que el de los miembros de la élite liberal. Y de hecho, si uno revisa las fuentes, no digo en un acto de revisionismo, sino si uno analiza las fuentes, vamos a encontrar con que miembros como Sarmiento o Alberdi hablaban de Rosas como el gobierno más democrático de su tiempo. Si hay un gobierno que tiene un apoyo mayoritario y por eso se sostiene, es el de Rosas. Pero para ellos justamente eso era un problema. Por eso Alberdi proponía una república posible, porque consideraba que las masas no sabían lo que era lo mejor para ellos, antes de poder llegar a una república verdadera. Entonces, cuando uno analiza, lo que vemos, por ejemplo, es que hubo un fortalecimiento institucional mucho más desarrollado, la gente se acostumbró a ir a votar. No es que Rosas tuvo un segundo gobierno eterno, sino que cada vez que se renovaba las elecciones, se volvía a elegir a Juan Manuel de Rosas. Y para estar seguro de que lo apoyaban, él hacía plebiscitos. De hecho, se movilizaba más gente que nunca hasta ese momento en la historia a ir a votar. Poner el hincapié en la noción de tiranía, etcétera, implica obviamente obviar todo esto. Entonces, lo que hay que hacer es mostrar la complejidad de este periodo histórico para demostrar, miren, no es que simplemente era un tirano, en lo más mínimo. La mayor parte de la sociedad lo apoyó y de hecho, si bien obviamente hubo expresiones de violencia, no fueron necesariamente mayores que las de los gobiernos anteriores y sí fueron muy inferiores a la desplegada por los liberales en el periodo de la Organización Nacional. Las tropas de Mitre asesinaron a decenas de miles de personas. Creo que es fundamental esto. Por un lado, explicar que empíricamente podemos rastrear el gran apoyo de la sociedad bonaerense al gobierno de Rosas, y por otro destacar que a nivel internacional se convirtió en un referente de la defensa de la autonomía latinoamericana frente a los dos grandes bloqueos. Rosas alcanzó en los medios internacionales una fama enorme por lo que fue en su momento el conflicto con Francia y posteriormente por la batalla de la Vuelta Obligada. Así que si se quiere, en Rosas tenemos un representante de los sectores populares que al mismo tiempo funde, no como parte de los sectores populares, pero un líder elegido por los sectores populares que defendió los intereses nacionales. No sé si se hace falta mucho más. Bueno, sí, hay más, obviamente, pero creo que es una buena base para entender el rosismo y qué se le puede reivindicar. Bueno, me gustaría que hagan preguntas los compas, pero si no, yo te propongo otra cosa que podemos analizar, que también está buenísimo que lo desarmemos un poco, es esta figura, ¿no?, del caudillo como visto algo negativo. ¿No? Nosotros hablábamos recién, vos estabas explicando recién que era un líder, y siempre se le ha atribuido a Rosas que era un caudillo, que era dictador. Y si nos ponemos a analizar un poco, como bien decías las fuentes, y en ese momento medio que todos eran un poco una figura de caudillo en las provincias. Habría que, cosa que en la escuela claramente a nadie le enseñan, siempre enseñan la historia liberal, pero estaría buena que lo desarmemos un poco, ¿no? Esta figura de caudillo, qué significa ser caudillo, y qué aspectos positivos le podríamos destacar a esa figura. Bien, yo creo que ahí lo que hay que entender es que
Previo a todo esto estamos hablando de una sociedad del antiguo régimen basada en el privilegio de sangre y una monarquía. Bien, eso para empezar. Ese es el punto de arranque. No se constituyó inmediatamente un orden institucional, moderno, como nosotros esperamos, sino una visión muy simplista, considerar que un día el rey se fue y al otro día había una democracia republicana, institucionalizada. El fenómeno del caudillismo, como muchos otros, dan cuenta del paso de un tipo de liderazgo basado en la sangre a otro tipo basado en el apoyo popular, en la vocación de las mayorías. Y por otro lado, ha habido una visión muy simplista que ha considerado que los caudillos eran liderazgos carismáticos al estilo beberiano y nada más. Cuando en realidad los caudillos obviamente tenían un rol institucional marcado. En lo que nosotros conocemos como los caudillos eran o bien los gobernadores, o bien los comandantes de milicias, o bien los comandantes de los ejércitos provinciales que tenían un cargo institucionalizado a partir del cual acumularon poder político, pero además se desempeñaban como gobernadores en la función pública. Es decir, eran liderazgos institucionalizados. Lo que ocurre es que muchas veces combinaban elementos que tenían que ver con lo privado y lo público. Sí, a ver, las cuentas de la provincia y las cuentas del caudillo obviamente se confundían. Pero de nuevo, el punto de arranque es una sociedad del antiguo régimen con una concepción privada del poder político. El feudalismo, si queremos. Un feudalismo tardío, bastardeado, etc. Pero, a ver, la noción del poder del antiguo régimen, la noción del poder de los reyes, es patrimonial. Y en el mundo, de nuevo, en el primer mundo, en los países serios de esa época, todavía gobernaban monarcas y había nobleza. Acá entonces lo que tenemos que entender es que todavía estábamos transicionando hacia el momento de tener un andamiaje institucional sólido. Pero también es cierto que los andamiajes institucionales fueron pensados como formas de limitar la voluntad popular muchas veces o mantener el control de esa pasión igualitarista de las masas. Entonces el caudillismo le provoca tanto miedo en general a las élites, a los liberales, a los conservadores, a los gorilas, porque en realidad lo que permiten es la expresión directa de la voluntad política de las masas. Las masas muchas veces vehiculizan en liderazgos personales aquello que el andamiaje institucional y las estructuras de poder no permiten, porque fueron pensados para eso, para desmovilizar, para controlar. No sé si con eso... Está excelente. A mí me encanta que podamos posta desarmar estos conceptos porque yo sé que en la escuela no, digo, son pocos los profes de historia que realmente trabajamos estas cosas y los desarman y salen un poco de la historia mitrista. Bueno, acá Axel escribió una pregunta. Hola Pablo, tengo una pregunta un poco sin saber porque no manejo este periodo histórico. ¿Rosas podría o debería haber seguido en el mando sin facultades extraordinarias? Bien, qué buena pregunta. Esa sí es controversial. Uno de los límites del rosismo es que nunca se propuso un ordenamiento constitucional de la Argentina. Eso hay que entenderlo. Rosas argumentaba que el país no estaba preparado para ello. Lo cierto es que las facultades extraordinarias eran un recurso que no surgió con el rosismo, pero del cual Rosas hizo uso y abuso. Pero era un mecanismo institucional. Esto sí me parece importante. Las facultades extraordinarias no eran otorgadas, no fueron un elemento que Rosas se adjudicó. Fueron otorgadas en su momento, de la Sala de Representantes, que era el poder legislativo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, se votaba otorgar las facultades extraordinarias a una figura en tiempos de gobierno. Y ahora, ¿Rosas podría haber gobernado? Difícilmente. Tenemos que pensar que en su momento el gobierno de Rosas enfrentó una guerra, tres guerras en el exterior, 3 guerras exteriores, la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, el primer bloqueo francés, el bloqueo anglo-francés, con de nuevo un ataque abierto de Inglaterra y Francia, numerosas sublevaciones, una de ellas la sublevación de los libres del sur, que fueron los estancieros,
varias revoluciones correntinas, una invasión de una legión unitaria comandada por Lavalle, que desembarcó en Buenos Aires en el litoral con buques franceses y que estaba compuesta por soldados argentinos y uruguayos reclutados en la banda oriental. Y muchas veces se enfrentó todo eso junto. Entre el 38 y el 41 enfrentó al mismo tiempo, y el 43 enfrentó a el bloqueo francés, la rebelión de los estancieros del sur, la invasión de Lavalle, la coalición del norte e incluso una conspiración para asesinarlo dentro de Buenos Aires. ¿Podría haber gobernado todo ese tiempo sin facultades extraordinarias? No, pero porque nadie hubiera podido. Y de nuevo, fue un recurso que otros utilizaron. Y de hecho, esas facultades extraordinarias quizás desaparecieron como mecanismo institucional, pero los poderes extraordinarios son un elemento que existe. No sabían, pero Menem, para llevar adelante la venta de las empresas públicas y la reforma del Estado, requirió el otorgamiento de poderes especiales por parte del Congreso. Incluso cuando Cavallo hizo el megacanje, se le otorgaron, de nuevo, poderes especiales para negociar sin las trabas del Congreso. Obviamente lo hicieron con fines mucho más nefastos, esos últimos dos que estoy citando, pero me parece interesante considerar esto, que es que los poderes excepcionales y el estado de excepción existieron durante el rosismo y que tal vez no, definitivamente de otra forma no se hubiera podido. Ahora, el mismo Rosas argumentaba que sin las facultades extraordinarias no hubiera podido gobernar. Y cuando se le otorgó la suma del poder público, también se lo hizo por ley. Eso también es importante. Bueno, básicamente se repite un poco esta historia de depende de quién lo use y para qué salen las... Si nos provoca indignación o no. Exactamente, sí, totalmente. Bueno, compas, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera aportar? Bueno, yo si no tengo una última cosa que me gustaría que charlemos. Bueno, a mí lo que me gustaría mucho es que entremos un poco, a ver acá. A ver, Rufino Axel, de vuelta preguntando, dice, quería saber si nos podías hablar un poco de la mazorca y su accionar. Bueno, breve historia de la mazorca. Breve. Cuando Rosas no está en el poder, surge una agrupación política que era la Sociedad Popular Restauradora. Esta era una organización rosista, de base plebeya, que empieza a funcionar en Buenos Aires y lo que propone es que Rosas retorne al poder. Su principal dirigente era Encarnación Ezcurra, una de las mujeres, sino la mujer de mayor influencia política del siglo XIX. Rol a destacar, porque Encarnación Ezcurra era una mujer que escribía sobre la política, debatía con su esposo sobre qué medidas tomar, y que tenía mucha llegada a los sectores populares. De hecho, le decían la negra, porque tenía gran vínculo con las comunidades africanas. Esa Sociedad Popular Restauradora lo que proponía era esto, que Rosas retorne al poder. Y en el medio de las luchas facciosas, de nuevo, estamos en el siglo XIX, la violencia era un recurso súper común. Lo que desarrolló fue su propio brazo armado, que era la mazorca. Como sabrán, el nombre mazorca tiene un triple origen, hay un gran debate. Para algunos quería decir más orca, ¿sí? Separado, como pidiendo mano dura, en vez de decir garrote, garrote, lo que decían era vamos a ahorcar más gente. Otra es que la mazorca, sí, es un fruto, a ver, locro, gran alimento popular, entre otros, era un alimento muy común de la época. La mazorca era un fruto que se comía, que representa la pluralidad. Es un conjunto de granos, todos unidos. Y la otra es que, supuestamente, bueno, esto también se ha hecho, se ha planteado, es que una de las formas de humillar y de atacar a sus opositores por parte de la mazorca era introducir una mazorca por donde no entra el sol. Bien, la mazorca era un brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora que se dedicaba a atacar físicamente a personas, casas, torturar y asesinar.
Una práctica bastante común para la época, no estoy siendo apologista, lo quiero poner en contexto para explicar lo siguiente. Se ha instalado mucho la noción de la mazorca y del terror rosista. Lo cierto es que el terror rosista se produjo en un par de años y habría que revisarlo un poco respecto a qué imagen tenemos de ello. Un ejercicio que yo siempre hago cuando hablamos de la mazorca es preguntarle a la gente cuántas personas creen, consideran que fueron asesinadas por la mazorca en toda su existencia. Por favor, que responda. Ahí vi que está Ezequiel Gil, ya ha visto un video mío sobre eso, pero pregunto al resto, ¿cuánta gente creen que asesinó a la mazorca? Esto no es una visión apologista, es porque en el imaginario se constituyen ideas. Bueno, Acá 1500. Está 1700, 300, 500. Bueno, me dieron menos de lo que en general. Cuando hago esta pregunta me hablan de 2.000, 3.000, 5.000 personas, 10.000 personas. Quien estuvo muy cerca es Micaela. Sí, la mazorca asesinó alrededor de 300 personas en toda su existencia. De hecho, hay un mes durante el bloqueo anglo-francés, la conspiración, el levantamiento de la valla, etcétera, que se produce el terror mazorquero, que fue un mes en el cual la mazorca mató a 30 personas. Está bien, son asesinatos y es muy violento, pero, digamos, Lavalle, cuando realizó su golpe de Estado, asesinó más de 10.000 personas provenientes de los sectores populares, ¿no?, en medio de los conflictos. Me parece importante esto por lo siguiente. La mazorca, de nuevo, el gobierno de Rosas es una prolongación del orden revolucionario. La mazorca la podemos entender como podemos entender a las partidas armadas y al terror de la Revolución Francesa. Los miembros de la mazorca provenían de los sectores populares y muchas veces, la mayor parte de las veces, los blancos de sus ataques eran miembros de los grupos propietarios, de la gente decente. Lo que hacía la mazorca era atacar a aquellos miembros de la élite, de los grupos liberales, ex miembros del Partido del Orden, y la mazorca tenía el número. De nuevo, eran los sectores populares. Entonces, con el número a su favor, la mazorca se dedicaba a justiciar miembros de la élite, a atacarlos, y en cierta forma, y demostraba tanto terror para las élites, porque era la expresión del número de una plebe empoderada. Por eso, lo que dice Raúl Fradkin en Juan Manuel de Rosas, La construcción del liderazgo político, es que si uno lee El Matadero, Rosas no aparece nunca. No está Rosas en El Matadero. Los violentos, los que despliegan la violencia sobre el unitario, son los miembros de los sectores populares. Y el miedo de las élites liberales también posteriores a Rosas tiene que ver con eso. Era en el fondo el miedo a la violencia que los sectores populares podían, desatar cuando los movía la pasión igualitarista. Después hubo varios líderes mazorqueros, capaz escucharon esto alguna vez. Leandro Nicéforo Alem, era hijo de un mazorquero. Y cuando se produce la batalla de Caseros, y se ejecuta, y está la revancha de los liberales, al papá de Alem lo cuelgan. Un montón. Después hubo otro, había un hijo de un mazorquero que salió asesino serial en vez de radical, pero siempre me olvido el nombre. No me puedo acordar, ya se me va a venir. Pero hubo un asesino serial que era hijo de un mazorquero. No, y esto que decías del terror mazorquero, que yo lo noté porque me hizo acordar al gran terror de la Revolución Francesa, pero es, bueno, y después ya lo dijiste, pero sí, es esto, la violencia que estaba como presente en la vida. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama La política en las calles, de Hilda Sabato, que explica un poco cómo funcionaban las elecciones antes de la ley Mills-Sáenz-Peña en el siglo XIX. Y que está bueno porque retrata un poco que eran parecidas a, si vieron las pandillas de Nueva York, la política era eso, básicamente transitadas de muchísima violencia. Bueno, David Rock, que es inglés, cuando analiza la construcción del poder roquista, el poder de Roca, plantea que cuando Roca
realizaba intervenciones federales y establecía, fue parte de las intervenciones federales y establecía sus alianzas con las élites del interior, les pasaba armas, y el día de las elecciones, los opositores a los aliados de Roca iban con cuchillos y pistolas, y los partidarios de Roca iban con rifles Remington, y listo, las elecciones se resolvían así. Eso por un lado. Y esto que dijiste de la Revolución Francesa me sirve para decir algo más que estaba omitiendo. El gobierno de Rosas no necesariamente, desde el oficialismo, apoyó la mazorca. Al contrario, la policía tenía grandes conflictos con la mazorca, porque Rosas, aunque no lo crean, justamente buscaba la consolidación del aparato judicial y legal de su poder. Y había una lucha de competencias. La policía a veces quería llevar adelante el proceso jurídico. A ver, ser unitario no es que había una cacería que te asesinaban por unitario. Eso lo hacía la mazorca. La policía rosista te mandaba preso, y ser unitario era como ser un agravante en esa época. Te robabas una gallina, ibas a juicio. Pero si te robabas una gallina y tenías fama de ser unitario, se te había escuchado decir muera Rosas, te agravaba la pena. Sí, así funcionaba. Bueno, excelente, totalmente. Y mismo esto que decías de David Rock, me hiciste acordar que mencionabas las monarquías parlamentarias en Inglaterra, y también pasaba exactamente lo mismo en los periodos, en las elecciones una vez que se hicieron, que se hizo parlamentario. Estaban transitadas de violencia, entonces no nos hagámoslo, ay no, el periodo rosista está lleno de violencia. Digo, si vamos al caso, casi todo el siglo XIX está atravesado por esto, es casi una regla. Bueno, chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta más? Marta, que te veo por ahí, ¿querés decir algo? Estás muteada. A ver No, ahí te sí, escuchamos. recién llego a la reunión, pero veo que el tema fue sensacional. Lamento haberlo perdido, pero lo último que escuché, acuerdo en todo. Me parece buenísimo. Adelante, adelante, sigan. Axel pregunta sobre la economía en la época rosista. Bien, a grandes rasgos tenemos que entender que durante la época rosista, obviamente el modelo productivo era esencialmente el modelo agroexportador. Hacia el final del periodo se estaba ingresando lo que llamó el boom del lanar. Hubo una expansión del uso del ganado ovino a partir del aumento en la demanda de la lana a nivel internacional. Un poco la guerra de Crimea va a tener que ver posteriormente con esto. Pero sí es importante considerar que durante este momento se intentó el desarrollo de una manufactura muy importante. De hecho, Rosas había empezado siendo empresario de ella, que es la de los saladeros. Los saladeros lo que proponían era obviamente darle valor agregado a la materia prima de la carne, y fundamentalmente lo que se buscaba era vender carne salada y cebo que se usaba para alimentar esclavos en Brasil y en plantaciones del Caribe. La otra parte importante es, que de Rosas se suele plantear esta idea del primer proteccionismo económico de la historia. Esto es destacable. Rosas estableció acuerdos con los grupos artesanos y manufactureros de Buenos Aires y el interior. Y la ley de aduanas es un poco un producto de eso. La ley de aduanas, por un lado, en realidad buscaba recaudar y buscar ingresos, pero además fue parte de un debate sobre la importancia de las artesanías de Buenos Aires. No sé si lo sabían, pero en esa ley de aduanas famosa que forma Rosas en 1835, se establecían aranceles diferenciados. En algunos casos no había un fuerte proteccionismo, pero en otros sí. Por ejemplo, se establecieron aranceles altos para los alimentos o para el cuero y productos que se elaboraban en Argentina. También para productos de lujo como los perfumes franceses. Entonces lo que se pretendía era en cierta forma buscar el apoyo de esos artesanos. Pero sí hubo un florecimiento protoindustrial, también lo que eran los obrajes en donde se desarrollaba el textil también florecieron en el interior.
hubo gran parte de la manufactura del interior que después se cae con la apertura indiscriminada que se realiza en tiempo de los liberales. Lo que sí se aseguró Rosas es el conjunto de la renta de la aduana. Eso es importante. La renta de la aduana se utilizó para financiar a Buenos Aires, fundamentalmente. El ordenamiento constitucional de Argentina o una federalización de la ciudad le hubiera quitado este recurso. Ahí Marta levantó la mano. Sí, buenísimo. Marta, dale. No, ¿sabes? Sí, ahora que estás justamente con el tema de la carne y eso, ahí fue cuando empezó la primera, se quebró la relación que tenía con Calfulcurá, ¿no? Es decir, que él tenía con todo el territorio indígena, porque él necesitaba ahí sí ampliar el comercio de la carne. Es decir, ahí empezó la verdadera campaña del desierto, o la primera etapa, ¿no? Es que no fueron otras etapas, no fue la primera etapa porque hay mucha diferencia de tiempo entre ambas campañas del desierto. Es importante destacar esto. Hay 46 años de distancia entre las dos. Todavía no se perseguía una expansión de ese grado, y de hecho Rosas, esto lo había explicado antes, logró mantener pacificada la campaña. Fue el tiempo en el cual la frontera tuvo menos conflictividad. Sí es cierto que se buscó expandir, de hecho este proceso ya había iniciado en la época de Rivadavia, y se pretendió expandir la campaña para aumentar la producción, pero todavía no estamos en el tiempo de la producción de carne, porque como no había heladeras, no se podría refrigerar, aún no se podía exportar. Muchos observadores europeos llamaban la atención de cómo acá se asesinaba la vaca, se sacaba el cuero y se tiraba un montón de carne, porque lo que se podía vender era el cuero. Sí, y te puedo preguntar otra cosita, es decir, antes habías hecho referencia a que la policía rosista no estaba de acuerdo tanto con las acciones de la mazorca. Ahora te pregunto, es que la mazorca la había creado la mujer de Rosas, ¿verdad? Encarnación, para defenderlo a él durante el periodo que él era perseguido, que estaba afuera y le estaban tratando de quitar el poder, ¿es cierto? No es que la creó ella, digamos, en todo caso, lo que creó Encarnación Escurra es la Sociedad Popular Restauradora. Y después la mazorca eran miembros de la Sociedad Popular Restauradora que actuaban con autonomía. Es decir, Rosas no mandaba a la mazorca a matar gente, la mazorca actuaba por su propia cuenta. Ajá. ¿Y considerás que eso fue parte del poder político que creó Encarnación ella misma? Es decir, que fue un trabajo como una primera etapa de una mujer política. Sí, sí, esto lo decía, Encarnación Escurra fue el mayor liderazgo político femenino del siglo XIX argentino. Sí, definitivamente. Okay, gracias. Liderazgo político. Después tuvimos liderazgos militares que no llegaron a ser políticos en cuanto a política de masas. Obviamente, podemos hablar de Juana Zurduy, de María Remedios del Valle, pero como liderazgo político, de la política facciosa, más, y el apoyo popular, Encarnación Escurra. Ahí había unas preguntas, me parece. Sí, ahí te las leo. Bueno, Tomás pregunta, hola Pablo, quería preguntarte sobre cómo era su relación con San Martín. Bueno, esto hace poco había publicado una vez, para el 17 de agosto había publicado. En Rosas se escribía, tenía correspondencia con San Martín. Sobre todo a partir de lo que fue el bloqueo francés, no el anglo-francés. Después del bloqueo durante el bloqueo francés, piensen esto, San Martín está en Francia, está viviendo en Francia, y en los periódicos se habla de un caudillo en el fin del mundo que estaba enfrentándose al gobierno francés. Es algo que no sé si sabían, es que San Martín le escribe a Rosas ofreciéndole sus servicios militares para venir a pelear al Río de la Plata. San Martín le ofrecía pelear por él a Rosas.
Rosas lo que le dice es que le agradece, pero le dice que sería mucho más útil su enlace diplomático estando él en Francia. Y a partir de ahí, los dos, tanto el restaurador como el padre de la patria, mantenían una correspondencia muy sostenida hasta la muerte de San Martín, sobre todo durante el bloqueo anglo-francés. No sé si sabían, pero hay una cita muy famosa, en una carta de San Martín a Rosas, después de la batalla de Vuelta Obligado, San Martín le dice, ahora los gringos sabrán que los argentinos no son empanadas que se comen así nomás. Es por ello que San Martín decide legarle a su muerte, en su testamento, su sable, Juan Manuel de Rosas, diciendo que era el mayor defensor de esa soberanía e independencia nacional que él había luchado por construir. Bueno, Aga Carolina dice, hola a todos, perdón, entré más tarde, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo construyó su liderazgo político y en qué lo basó? Bien, esto lo había explicado durante la exposición. Rosas, fundamentalmente, hay todo un libro que trata sobre esto, que lo recomiendo mucho, que es el libro de Raúl Fralkin y Jorge Hellman, que se llama Juan Manuel de Rosas, la construcción de un liderazgo político, que es una biografía de Rosas integral. Rosas, si bien tenía un rol importante como terrateniente, estableció sus grandes vínculos con la sociedad política rioplatense y con los sectores populares y el mundo de la campaña como comandante de milicias. El comandante de milicias era el que tenía que articular la conflictividad social de la campaña, porque, de nuevo, la milicia representaba parte de la población, tenía que dialogar con las autoridades judiciales, los jueces de paz, tenía que negociar con la policía, con el ejército, con los pueblos originarios y con terratenientes, pequeños propietarios y peones. Entonces, era un articulador de la paz social. Esto le permitió construir gran parte de los vínculos y la experiencia política a partir de la cual hizo su carrera. Una cosa, no sé si Carolina estará por las redes, pero les cuento que tenemos la biblioteca digital de la Red Federal y en esa biblioteca yo cargué el libro que estaba mencionando recién Pablo de manera PDF. Hay unos cuantos libros más ahí que están buenos, pero este de la biografía que hizo Franklin de Rosas está cargada por si la quiere consultar y la biblioteca es para todos quienes quieran, no hay ningún problema. La idea es que, bueno, que los libros estén disponibles para todos, así que yo lo que encuentro en PDF lo subo ahí y se comparte. Bueno, chiques, ¿alguno quiere preguntar algo más? Mica, no sé si vos querés decir algo. Bueno, yo quería... Ay, se me acopla, pero... A ver. Bueno, yo quería volver a agradecerle por la charla, que a mí me encantó, en lo personal, así que bueno, y que estamos a disposición cuando quiera, si quiere, hacemos otra charla por la tarde-noche, que quizás somos un poquito más, sobre algún otro tema de historia. Está más que invitado a volver a charlar con nosotros, así que bueno, gracias. No, muchísimas gracias a vos, Mica. Gracias por la invitación y sí, obviamente que estaría encantado. A futuro podemos hacer otras charlas. El año que viene esperemos volver a la presencialidad, a las unidades básicas y demás para este tipo de cuestiones. Y si no, obviamente, mantenemos la virtualidad también para los compañeros federales que obviamente en persona no se pueden, no pueden protagonizar. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, la verdad que muy interesante la charla, a mí me encantó, muy, muy claro para explicar, estuvo excelente, así que bueno, te agradezco mucho, y le agradezco mucho a todos los compañeros que se sumaron, que pudieron participar, aunque hicimos la charla un poco temprano, pero bueno, muchísimas gracias por participar, y bueno, lo vamos a estar subiendo en breve a nuestras redes, para que la puedan ver aquellos que no pudieron estar en este Zoom.
Bueno, compañeros, muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar, gracias por participar. Y nada, estamos en contacto. Gracias. Dale, muchas gracias. Un besito.